esta es nuestra, en realidad es nuestra sexta sesión del Urban Social Design Experience. El tema de hoy, que como recordáis lo cambiamos la semana pasada por afinidades, es el de la vivienda en los centros históricos, ¿no? Y esa pregunta, ¿quién se va y quién se queda?, ¿no? Que hemos ido abordando sobre todo en las sesiones que hablaban de regeneración integral, de conceptos básicos con segregación, gentrificación, etcétera. Entonces, como recordáis, lo recuerdo por si hay algún despiste, esta sesión estaba entre las dos anteriores, pero entendimos que la parte de gobernanza y nuevos actores se articulaba muy bien con los espacios públicos, porque había un montón de ejemplos, y esta parte de vivienda, que es más descriptiva, vamos a hablar de ejemplos, y como siempre espero que tengáis un montón de cosas que contar, lo vamos a ir haciendo hoy. Ya quedarían dos temas más, que sería el tema de participación ciudadana, etcétera, y finalmente una sesión final de reflexión. Ya se está empezando a echar de menos porque estamos terminando esto, que ha sido por mi parte un viaje bastante alucinante y bastante interesante, sobre todo también con las consultorías, que os quería comentar que os quiero animar a que aprovechéis las consultorías. Ahí prácticamente todo el mundo estamos trabajando, pero hay todavía gente, hay creo que dos personas que no han utilizado sus consultorías, lo cual es una pena. Y ha habido también gente que solo ha hecho una, aunque deberíamos estar ya a punto de empezar la tercera, pero solo ha hecho una. También os quiero animar que aprovechéis esto porque, yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno. Yo estoy muy satisfecho con cada uno de vosotros. No solo estoy aprendiendo y vosotros creo que también, sino que lo estamos pasando bien y estamos generando, por mi parte, la sensación de estar desarrollando un proceso creativo es muy interesante, ¿no? Y os invito a que lo viváis porque luego merece la pena, ¿no? Los que estáis ahí supongo que me dais un poco la razón. ¿Qué más cositas? Perdonad que tengo aquí una chuleta con... Bueno, también seguir animándoos a que el blog se dinamice y vayáis metiendo cosas. Yo os sugiero que metáis todo tipo de material relacionado con esto y pequeñas reflexiones, cada uno sobre su ciudad. Lo que vemos en nuestras ciudades que como algo cotidiano, aburrido o algo directamente que no nos gusta y que es rechazable y que estamos acostumbrados a ello de una forma que es rutinaria, para los que vivimos en otras ciudades pues es increíblemente interesante. Entonces os animo a que hagáis nuevos apuntes en vuestros blogs, en el blog nuestro, perdón, con las cosas. A mí me pasa también, el blog siempre da un poquito de miedo porque me lo va a ver mucha gente y tiene que estar muy bien armado. Pero realmente sí que os invito a que hagáis pequeñas reflexiones que no tienen por qué ser tan extensas a lo mejor como los posts que estamos haciendo, ni tampoco tienen que ser tweets, sino que tienen que ser cosas un poquito intermedias, y si colgáis una foto pues mejor, ¿no? Cosas que están pasando, reflexiones sobre cosas que veis en la ciudad que os llaman la atención. Puede ser, desde un punto de vista, una reflexión estética, una reflexión moral, una reflexión técnica, cualquier cosa. Así que, por favor, sí que os animo y yo me comprometo a hacer también alguna de estas breves para calentear y caldear el ambiente. Bueno, la cuestión de hoy es un poco la historia de la vivienda en los centros históricos, que como sabéis es un elemento central en cualquier ciudad y casi todavía más en los centros históricos, ¿no? Y esa pregunta que queda colgando de quién se va y quién se queda, ¿no? Que es una pregunta que muchas veces se formula directamente, nos la formulamos muchos, pero que otras veces no. Otras veces hay gente con la que hablas de la transformación de los centros urbanos, de lo que se está haciendo, de los comercios que abren, de las actividades, cómo cambian, los usos, y realmente todo el mundo tiene esa noción de que los costes sociales existen, pero prácticamente nadie se lo plantea como una pregunta o como un problema sobre el que reflexionar. Simplemente, y esto es una constante, estoy seguro que vosotros también lo habéis vivido, simplemente se vive como algo, como una especie de variable por defecto, es algo que pasa, y eso se traduce en los más vulnerables, los más débiles se van porque de alguna manera nadie cuestiona que tengan derecho a no irse, sino simplemente forman parte de un proceso
casi tsunámico en el que mercado, inercias urbanas, el urbanismo en general, si lo queremos definir de una forma lo más amplia posible, barre determinadas zonas en una oleada, en dos o en tres, o gota a gota, a esos grupos pues, que son más vulnerables y que, para bien o para mal, resulta que de repente se han puesto a vivir encima de algo que vale mucho dinero y que sobre todo es muy deseado por mucha gente, ¿no? Bueno, esta presentación la he articulado un poco sobre el texto que tenemos hoy, bueno, unos textos que ofrecimos al principio, de Jesús Leal, que es un catedrático de Sociología Urbana de la Complutense y es probablemente uno de los académicos más relevantes de los veteranos que trabaje sobre sociología urbana. Esto es una disciplina que aquí en España es ha sido siempre muy marginal. Ahora se están haciendo cosas desde geografía, se están haciendo cosas desde urbanismo, perdón, desde arquitectura, pero fundamentalmente desde sociología, lo que se llamaría la dimensión social de la ciudad o la dimensión, las políticas públicas. Eso se ha desarrollado más, pero la dimensión social relativamente poco y apenas hay departamentos, apenas hay académicos de prestigio, sobre todo con red fuera, ¿no? Y Jesús es uno de ellos, es una persona que yo admiro mucho y creo que este texto, algunos de los elementos que incluyo son de un texto suyo y me parece que son extremadamente útiles, ¿no? Bien, vamos a empezar con los efectos de la intervención residencial, ¿no? Seguimos teniendo en la cabeza esa idea de un planito, un escenario en el que nos estamos moviendo y es un centro histórico y ahí se va a hacer una intervención, ¿no? Y se va a hacer una intervención integral. No vamos a entrar ahí a plantear aquí de nuevo cuándo una intervención es integral o no, yo creo que está claro, y recordar que uno de los ejes fundamentales, los 4 ejes que tiene la intervención integral, que son la parte física, la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. En la parte física, la vivienda es pues la gran protagonista, ¿no? Por el volumen de las inversiones que requiere, por lo significativo que puede suponer el darle un enfoque otro, si sea una intervención en un proyecto integral, la intervención residencial, si está orientada a generar un nuevo parque de viviendas es una cosa, si en ese parque de viviendas hay vivienda social es otra, si esa estrategia se desarrolla a través estrictamente del mercado, los efectos son otros. Es decir, que podemos decir que la intervención residencial es de alguna manera la protagonista de la regeneración y la que va a condicionar de forma sustantiva el modelo de ciudad histórica, el modelo de casco histórico que se va a implantar, ¿no? Recordar que la semana pasada decíamos algo que yo creo que también es aplicable aquí, ¿no? En los espacios públicos muchas veces se reproduce la voluntad, los anhelos, las ganas que puede tener una ciudad, un ayuntamiento, una administración pública de mostrarse a sí mismo en los centros, en los espacios públicos se ve mucho. Bueno, pues las políticas de viviendas en esa dimensión residencial de la intervención, pues también es, digamos, el espejo del alma de esas administraciones públicas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los efectos así a priori? Bueno, pues obviamente el cambio residencial, es decir, el cambio, la intervención, la transformación del parque residencial, de las viviendas, de los edificios, el cambio de los residentes en muchos sentidos, bien porque se desarrolla vivienda social y se trae gente, bien porque hay viviendas que están en un estado de mucho deterioro y requieren ser realojadas, bien porque se desarrollan nuevas tipologías de vivienda que atraen a nuevos residentes de otros estratos sociales, etcétera, ¿no? También hay cambios en los usuarios de esa parte de la ciudad y no estamos hablando estrictamente de la dimensión residencial, pero sí de todo ese margen que hay
en los centros históricos, sobre todo en los que muchos pisos que han sido viviendas son utilizadas como oficinas, como empresas, es decir, en el sector servicios, ¿no? Y no están a pie de calle. Eso hay todo muchas veces se convierte en un problema porque hay una enorme informalidad en la definición de los espacios comerciales o incluso industriales, porque antiguamente pues se instalaban en cualquier sitio, ¿no? Yo recuerdo ver un joyero con su fuelle a pie y todo en la calle Montera, en un tercero, en un cuarto, un piso muy grande, y en uno de las habitaciones había un pequeño taller de un señor que arreglaba cadenitas. Todo este tipo de industria ha sobrevivido muchos años y generalmente se regulariza con las intervenciones residenciales, ¿no? Y luego, por supuesto, cambios en el entorno que tienen un impacto fuerte sobre la dimensión residencial y de forma recíproca, ¿no? Hablamos de cambios en el entorno, cambios en los espacios públicos, en la accesibilidad, en la movilidad, en la actividad comercial, etcétera, ¿no? Bien, cuando hablamos de cambio residencial estamos hablando, como decía, de tres tipologías fundamentalmente: la vivienda privada, la vivienda pública, que sería esa vivienda de patrocinio público subvencionada, pero que llega a manos del beneficiario con distintas fórmulas y generalmente acaba en régimen de propiedad, lo que se llama propiedad diferida, o la vivienda social, ¿no? Que son viviendas de propiedad pública con alquileres enfocados o que se ofrecen a familias o a personas con unas condiciones de desfavorecimiento, de exclusión social importantes, ¿no? ¿Cómo sería un poco, ya lo he comentado, ¿no? ¿Cómo sería un poco las estrategias, ¿no? Bueno, pues tendremos la estrategia vía mercado, que es un poco la clásica, ¿no? Es la que genera probablemente mayores impactos y más acelerados y más, ¿cómo decirlo? Más selectivos en el parque residencial, porque siempre se va a invertir obviamente en las manzanas o en los edificios o incluso en las viviendas que son más jugosas, que tienen más salidas, que tienen más posibilidades de beneficio. Con lo cual, muchos de estos procesos se generan desequilibrios donde antes no los había, porque simplemente se interviene y se mejora una parte del parque, y la que está más en unas condiciones peores y es menos rentable no se mejora, con lo cual se produce un proceso de polarización, en este caso residencial, que a su vez muchas veces también conlleva episodios o patrones de segregación residencial, es decir, en aquella parte del barrio donde la vivienda es de peor calidad, que da la casualidad que vive un determinado colectivo especialmente vulnerable, no se rehabilita, mientras que 2 manzanas más allá o 2 calles más allá tenemos rehabilitaciones que atraen a personas o a familias o a negocios o actividad de un potencial económico alto, ¿no? Eso sería un poco vía mercado, ¿no? La mezcla o la combinación más habitual es esa vía mercado público, ¿no? Que sería un poco la que existe en España, fundamentalmente en muchos países de Europa, en la que, bueno, pues el mercado, a través de la iniciativa pública, pone sus recursos, su capital y, bueno, y rehabilita y regenera con distintos grados, con distintas condiciones, ¿no? Quizá debería haber añadido también la palabra mercado público privado, porque muchas veces son los rehabilitadores, son los propios propietarios o los residentes que a través de créditos blandos pueden acceder a rehabilitar esas viviendas. Pero no siempre es así, también hay obviamente mucha especulación y mucha inversión en los centros históricos, en la parte residencial de los centros históricos, para mover dinero, que es un poco lo que se plantea en aquel documental que os pasamos, que se llama Barrios Bajos, que os hemos citado alguna vez en el link, y que yo os sugiero que veáis, no porque es mío y que le tengo mucho cariño, sino porque creo que acompaña excelentemente en algunos aspectos, no por cómo está hecho, sino por lo que dice la gente que lo dice. Creo que acompaña e ilustra muy bien muchas de las cosas que estamos mirando. Y luego la regeneración con capital público exclusivamente, bueno, eso es más bien propio de otros tiempos y otras latitudes, aunque en algunas ocasiones sí que hay unas intervenciones que son exclusivamente públicas, pero más
orientadas a espacios o a escenarios o ámbitos muy pequeños, manzanas, edificios singulares, entornos históricos, etcétera. Bien, hemos analizado el impacto de lo residencial, de la intervención residencial. A mí me gustaría un poco que desde donde estéis podáis, los que habéis salido del chat, pero también los que estáis escuchando sin participar en el chat, pues que bueno, aportáis a lo mejor un poco vuestras ideas, vuestros ejemplos sobre qué modelos son mejores para rehabilitar. Hay un elemento, que se lo debería incluir en la primera transparencia que he puesto. Hay un elemento que estaría un poco en esta dimensión de rehabilitación, que sería el social mix, ¿no? Eso es una especie de combinación clásica que se utiliza en los estados de bienestar europeos desde hace décadas, que consiste precisamente en rehabilitar o abordar la exclusión social desde una perspectiva residencial, entre otras, desde una perspectiva integral donde lo residencial es muy importante, y consiste en hacer mezclas de distintos grupos sociales en distintos barrios, no necesariamente en cascos históricos, que también, sino muchas veces población en situación de vulnerabilidad se reubica porque se construye vivienda social o vivienda pública con buenas facilidades en zonas más de clase media, ¿no? Precisamente persiguiendo buscar romper ese efecto, lo que llamamos el otro día el efecto barrio, ¿no? El neighborhood effect, ¿no? Que es esa idea de que cuando estás en un barrio confluyen determinadas variables de forma negativa y pueden perjudicar no solo el barrio como entorno urbano con estigmatizaciones y tal, sino también a los residentes, a su actividad y a su actitud y sus expectativas, ¿no? Otra cosa que también quería mencionar antes de pasar, que se me había olvidado, es otra estrategia que hay de intervención residencial, que es la no intervención, ¿no? Lo que se llama el non-policy, ¿no? El no hacer nada. No hacer nada es una estrategia que se ve poco, pero que es tremendamente eficiente y efectiva cuando quieres intervenir en un barrio y no te quieres enfrentar a la opinión pública. Cuando quieres hacer una intervención en un barrio que puede ser considerada traumática o excesiva o que conlleva una destrucción total o parcial de ese barrio. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y consiste básicamente en que no se hace nada. No se persigue los delitos en los que las fincas son abandonadas a su suerte. En el centro de Madrid ahora menos, pero no a mucho. Cualquiera que se moviera por Malasaña o Lavapiés o el centro podía haber muchos pisos no habitados, deshabitados, con las ventanas abiertas durante años. Eso genera, o con agujeros, también se hacían agujeros en las cubiertas. Es decir, un edificio protegido, si se le induce cariñosamente un estado de ruina, se convierte en un solar, ¿no? Y la no persecución de este tipo de actividades que son ilegales, el no control de todo esto es una práctica de no intervención, como lo es, por ejemplo, dejar que un barrio se degrade pues con ocupaciones, con una marginalización creciente, un empobrecimiento creciente de sus residentes, con una ausencia de presencia policial, lo cual pues, en términos de seguridad tiene efectos muy muy negativos sobre los residentes, etcétera. Ejemplos, pues bueno, se habla de un poco de la zona de Lavapiés, como esto es una hipótesis que yo no tengo tan clara, pero en algunos aspectos sí que la comparto. Y un ejemplo sería todo el comercio mayorista, que realmente ha penetrado de una forma contundente en una parte sustantiva del barrio, sin ser una intervención directamente residencial, pero sí con un impacto en lo residencial muy importante, de tráfico, de seguridad, de calidad de vida, de ruidos, etcétera, ¿no? Y luego el otro ejemplo clásico en España sería Valencia, el barrio, que ahora se me ha ido la cabecita, maldición. El Cabañal, gracias, Domenico. El Cabañal, que es un barrio que tengo un montón de fotos, pero no he podido ponerlas, que es un sitio que si no lo conocéis, yo creo que merece la pena ir a a Valencia, a darse un paseo por esas docenas de calles que están pegadas al mar y que van a desaparecer porque ahí se va a hacer una gran operación especulativa
Y es un barrio obrero, un barrio de pescadores, de proletarios del mar, que se construye a principio de siglo y que se construye con una estética que en aquella época se podía llamar neomodernista, ¿no? O una especie de modernismo kitsch, un modernismo autodidacta que es sencillamente maravilloso y hay un mimo y un cariño en esas casas y unas aspiraciones, ¿no? Que sinceramente son casas que no merecen morir, ¿no? Ese barrio que se podía haber transformado en algo tremendamente creativo, tremendamente potente, incluso si tomamos esas teorías. Hmm. Vale, Mario, ahora te contesto. Gracias por tu pregunta. Esas teorías de la ciudad creativa, etcétera, que bueno, con las que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero en escenarios como este, pues sí que pueden ser posibles y, por supuesto, con muchos matices y con muchas formas de hacerlo más o menos sostenible, más o menos justas, pero sin duda el Cabañal es un ejemplo de algo, de ese non-policy que se lleva por delante. Se han ido ocupando por parte de familias muy marginales, se han ido ocupando las casas, se han ido abandonando a su suerte, el Estado, en fin, la Generalitat Valenciana las ha ido comprando y las ha ido abandonando para que su Estado sea tan malo que no quepa otra cosa, pese a que ha habido recursos y se han ganado y ha habido incluso intervención de la Unión Europea en ese sentido. No hay marcha atrás porque, como decía ayer Rodrigo Rato, todo lo que haga ganar dinero es bueno, cuando se hablaba de su nuevo banco, ¿no? Y esto, el Cabañal, la desaparición del Cabañal es buena porque va a hacer ganar dinero a mucha gente. No sé si es buena para la ciudad, yo creo que no. Son argumentaciones muy técnicas en términos de movilidad, etcétera, pero en términos de patrimonio, en términos de identidad y en términos de la historia de Valencia y de la forma de vida de su gente, que yo creo que es muy importante mantener, sí que es bueno, pues desde aquí casi le estamos haciendo un epitafio, ¿no? Y espero equivocarme porque he perdido un poco la comba de este proceso, pero hasta donde he sabido ese era su destino. Bien, los comportamientos residenciales. Mario, ¿cuándo sabemos que hay que hacer algo? No quiero decir si aparentemente todo funciona, pero sabes que no es sostenible. Bueno, es que muchas veces las cosas no funcionan. De hecho, generalmente funcionan más bien poco. Eh, Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave de lo que tú estás haciendo en tu trabajo, que por cierto Mario está haciendo un trabajo fascinante y muy interesante y muy bien armado, como ya sabéis, sobre la isla de Tabarca en Alicante. Eh, eh, ¿Cuándo funcionan mal las cosas? Pues la clave es un buen diagnóstico y eso también lo sabe mucho Arnau porque trabaja en Barceloneta, en Barcelona, eh, y está sugiriendo cosas muy interesantes, ¿no? La idea del control, el rent control, que es una especie de fósil socialdemócrata que sobrevive en sitios tan poco socialdemócratas como Nueva York, donde todavía hay muchos pisos que tienen una protección a su alquiler, pero realmente un buen diagnóstico es el que genera una buena detección de problemas y una capacidad eficiente de abordar esos problemas, pero muchas veces simplemente las cuestiones que se ven, lo que no se ve es la intervención o la reacción, ¿no? Las subvenciones públicas, la explicación, la rehabilitación deberían proveer un control de precios de los alquileres, absolutamente de acuerdo, alquileres jóvenes, alquileres para colectivos desfavorecidos, y esto existe, y existe, Arnau, en tu ciudad, ¿no? Donde en los propios centros, en el Raval, en Cascantic, se construyen algunas residencias para mayores, también aquí en Madrid, pero quizá con otra vocación, más hogares tutelados, etcétera, eh, y donde sí que debería ser efectivo un rent control. Pero claro, un control de rentas en una zona en la que los precios varían al alza de forma continua eh, es poco viable en los parámetros en los que nos estamos moviendo ahora mismo en España. Eh, hmm, Anaka, bueno, muchas gracias como siempre por estar ahí, que pensé que tenías tu clase de máster, pero bueno, qué bien has venido. Habla del distrito de Zurrock, que estaría muy bien mirarlo, donde la rehabilitación se construye sobre cultura de regeneración. De esto hay ejemplos muy interesantes. Hay un ejemplo que me gustaría citaros con más claridad, pero ahora mismo no lo tengo, no sé, porque no sé alemán, que es en la ciudad de Graz, en Viena,
en el que se están construyendo, creo que ya lo he citado, en una zona que no es estrictamente el casco más histórico, más antiguo, pero sí es dentro del centro, se están construyendo viviendas a partir de infraestructuras existentes, que era pues, el primer anillo industrial del 19. En esa zona se están construyendo, en esas antiguas naves, edificios, rehabilitándolas, edificios que combinan usos, ¿no? Una mezcla de usos y hasta cierto punto también un social mix, porque tienes vivienda social, tienes vivienda privada, tienes negocios locales que también son vivienda para mantener una actividad comercial, tienes o profesional, tienes tiendas del tercer sector subvencionadas públicamente, pero que están ahí generando empleo y sobre todo generando una actividad. Tienes pequeña industria de transformación, unos pequeños talleres, es decir, y además encima Palma siempre genera su sistema de calefacción de forma sostenible. Prometo buscar ese caso, pero ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Y como dicen acá, ese sí que es hay una premisa ahí de cultura y regeneración, de estilo de vida, de cultura urbana muy prometedor, ¿no? Siempre con apoyo público. No hace mucho nos presentamos a un concurso para hacer un plan especial en una zona de Madrid en la que el tejido industrial se ha ido sustituyendo por vivienda que aquí podríamos llamar tipo condominio, ¿no? Que son manzanas cerradas con un patio en medio, con una piscina, etcétera, con prácticamente nada de comercio y con muy poca vida comunitaria, muy poca vida fuera de esos pequeños fuertes, ¿no? Serían como pequeñas versiones españolas del gated community, ¿no? De las comunidades encerradas que existen en otros países, ¿no? Bien, para cerrar un poco esta introducción a los comportamientos residenciales, quería señalar que en el artículo de Jesús Leal se habla de 3 grandes ejes: movilidad residencial, acceso y tenencia a la vivienda y el uso de la vivienda. Algunas cosas las he comentado, pero las vamos a poner todas juntas. Cuando hablamos de movilidad residencial estamos hablando de los ciclos en los que atraviesa un casco histórico, que no tienen por qué ser, pueden serlo, pero no tienen por qué ser consecutivos, sino que generalmente son simultáneos y se solapan, es decir, comienza uno, se sucede otro y se suceden los tres, de manera que estos 3 ciclos, estos 3 momentos que he señalado, que son el envejecimiento, la precarización y la gentrificación, muchas veces conviven en espacios o en líneas de tiempo muy breves. En otros casos son procesos más largos y que, digamos, empiezan en uno y acaban en otro, ¿no? Cuando hablamos del envejecimiento, bueno, pues en muchos cascos históricos europeos, por distintas razones, por políticas públicas, por estilos de vida, por movilidad social, por muchas razones, los centros históricos en distintos periodos, generalmente 50, 60 en Europa, 60, 70, 80 en España, se despoblan, se vacían, sufren un envejecimiento dramático. Y estoy pensando pues, en los barrios céntricos de nuestras ciudades en los años 70 y 80. Cada vez menos familias, un parque de vivienda muy duro, muy complicado, de baja calidad, que hace que cuando las familias, en cuanto tienen ocasión, se van a otro barrio a vivir. Esto ha pasado de siempre, ¿no? En el documental que os citaba antes, Barrios Bajos, hay un cierre que para mí es absolutamente esclarecedor, ¿no? De una gente veterana que ha vivido allí, que se fue en un momento dado. Decía, no, el barrio no quiero saber nada, porque se fueron a un sitio que tenían habitaciones en su casa, porque ellos vivían en una corrala en la que había una sola habitación de 20 metros, vivían a lo mejor 6 personas, y tenían un baño, y tenían una cocina, y era en Carabanchel, y aquello era un barrio que parecía más un barrio moderno, o la idea de un barrio habitable, que lo que era su propio barrio, que tenía muchas ventajas, pero también la vida era extremadamente dura, cosa que cuando venimos los gentrificadores no lo percibimos, ¿no? Entonces, el envejecimiento trae despoblamiento, trae un incremento de la vulnerabilidad muy importante, cada vez menos gente trabaja, la movilidad de mucha gente es muy difícil, etcétera, ¿no? Y hay una degradación general de la calidad de vida. Desaparece el comercio de proximidad, en fin, es complicado vivir y duro.
La segunda fase sería la de la precarización, esos huecos que se van quedando con el despoblamiento y con la vulnerabilización, bajan los precios, se degrada la vivienda, se degrada el espacio público, pues atrae a nuevos vecinos que tienen necesidades de vivienda muy muy barata, no importa su estado. Entonces la precarización significa que la, la precariedad, esa propiedad inmobiliaria se revaloriza y aparecen fenómenos como los pisos patera, o las camas calientes, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo, que básicamente son espacios en los que pueden vivir, en un piso de 80 metros pueden vivir 30 personas tranquilamente, en turnos o sin turnos, pero en unas condiciones ciertamente horribles. Por supuesto, el propietario de manera ilegal está sacándole unos beneficios dignos de los alquileres más altos por metro cuadrado de cualquier ciudad europea, pero con la ventaja de que es una infravivienda, de que es un piso que paga una renta antigua, etcétera, ¿no? Con la precarización aparecen nuevos usos, se vuelve un poco también a instalar esas actividades informales o informales de carácter industrial o comercial o, o de servicios en los pisos. De hecho, una forma de detectar estas prácticas es el consumo de electricidad, que a veces en algunos pisos es extraordinariamente alto, y no es por otra cosa porque hay un taller clandestino textil o lo que sea. Formalización económica e informalización residencial, es decir, una degradación que en principio la padecen los nuevos residentes que van llegando, pero que es necesaria, como hemos visto ya alguna vez, es necesaria porque atrae negocios, hay oportunidades de red, hay oportunidades de empleo, aunque sea precario, hay oportunidades de encontrar un sitio donde vivir, aunque sea, como se ha descubierto varias veces en el barrio de Lavapiés, sótanos donde una persona alquila una silla por 5 euros, realmente chinos a chinos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? El paso siguiente, si el barrio es lo suficientemente sexy para el mercado, pues es la gentrificación, y esto pues conlleva ritmos distintos, ¿no? Puede haber gentrificaciones, procesos de gentrificación que conviven con absoluta tranquilidad con las otras dos fases, es el caso de Lavapiés sin duda, donde no podemos hablar de, abajo he puesto como tres pautas posibles, ¿no? La expulsión residencial, es decir, digamos, la limpieza, la erradicación de grupos sociales amenazantes o estéticamente indeseables, estética y socialmente indeseables en los nuevos barrios conquistados, pues expulsión, es un fenómeno muy típico de pues, los países anglosajones, de Inglaterra, por la estructura de la propiedad que hay allí. Luego está la segregación residencial, que bueno, pues puede ser que una zona de un barrio que es especialmente atractiva por su ubicación, por el tipo de la tipología residencial, etcétera, se hegemonice una nueva población con más recursos y de alguna forma busque, esto lo hemos comentado ya cuando hablábamos de gentrificación en el artículo de Redfern, que se produzca una segregación importante, es decir, se conviertan en pequeños guetos de ricos determinadas zonas del casco histórico, ¿no? Con vigilancia, en fin, con un tipo de comercio, un tipo de desarrollo de actividades que no son aptos para todos, ¿no? También pueden darse casos de integración residencial donde todos estos procesos conviven casi por fincas, ¿no? En una misma finca pueden vivir gente que han pagado mucho dinero por su piso y que son profesionales liberales. En la guardia puede vivir una mujer con una pensión no contributiva y con una situación de pobreza real, ¿no? Por supuesto que al medio plazo esa situación va a ir cambiando y es la gentrificación la que se va a ir imponiendo, pero siempre sujeto, como decía antes, ajá, tengo ganas de verlo de Zurrock. Gracias, Ana, y gracias, Domenico. Eh, eh, Siempre generalmente lo que ocurre, y ahora estamos en un momento muy interesante, ¿no? Lo que sería uno de esos analizadores históricos que decía la pasada, ¿no? Esos momentos en los que se puede hacer una foto de la realidad social y analizarla en función de los fenómenos que han ido ocurriendo y que han llevado a esta situación, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar un análisis. La pasada era un científico social, marxista, historiador, muy interesante.
Y digo que esto es un indicador histórico porque nos encontramos en un momento en el que ese proceso imparable de ladrillización del suelo español y de los centros históricos, de regeneración o de rehabilitación, con procesos de gentrificación muy acusados y con, bueno, ya lo sabéis, con subidas de precios en el mercado de trabajo absolutamente disparatadas, etcétera, todo eso de repente se ha congelado. Entonces, eso nos permite, es como cuando nos encontramos con un mamut en Siberia, ¿no? Porque nos permite saber qué ha comido y no es que tenía hierbas de tal tipo en el estómago y sabemos lo que comió el mamut y hasta casi sabemos si estuvo con su novia los momentos antes de la congelación, ¿no? Pues ahora podemos un poco ver esa radiografía y podemos ver de una forma bastante, casi como haría un cirujano de estos antiguos, no se me está ocurriendo, una disección del proceso de gentrificación en el que podemos estudiar qué fincas, qué suelo ha sido gentrificado, ha resultado más atractivo, cómo se ha rehabilitado, cómo se ha comercializado, quién se ha sentido interesado, a quién ha traído esa propiedad, sea para especular, sea para residir y por qué. Y también vamos a ver cuáles son los elementos en ese barrio hipotético del que estamos hablando, que podría ser perfectamente Arnau Barceloneta, donde esto está pasando con un ritmo bastante interesante para observarlo. Bueno, quién se ha librado de esto temporalmente o no y por qué, ¿no? Y generalmente estamos hablando de infraviviendas poco vendibles o poco rentables, ¿no? Es como si nos ponemos a pescar en una pecera y, bueno, lógicamente primero pescaremos las carpas más grandes, las truchas más grandes y dejaremos las chiquititas para cuando ya casi no quede nada, ¿no? Es un poco la metáfora y un poco el cierre de este proceso que estamos hablando. Claro, hay que esperar que la empresa privada tenga la iniciativa para actuar. Bueno, pues depende. Si el marco normativo es adecuado, yo creo que el ejemplo más interesante que hay ahora mismo en España es el de la ley de barrios en Cataluña, que es el único caso de regeneración integral, con sus peros también. El único caso de regeneración integral digamos que se desarrolla como una política pública y que se realiza de forma, por así decirlo, estándar. Es decir, ahí ya lleva, me parece, 4 o 5 años o 6 en el que se están rehabilitando barrios en todo a nivel de ciudad grande, de ciudad pequeña, ciudad mediana, etcétera, pero de una forma, digamos, como un programa, ¿no? Con patrones además de mejora, de evaluación, etcétera. Entonces, bueno, ahí lo que hay es una intervención pública importante en materia de vivienda, de espacio público, de infraestructuras, de equipamientos que van a traer a lo mejor a esa empresa privada, que no tenemos por qué pensar que la rehabilitación de un barrio va a depender exclusivamente de grandes operadores, que sí, pero muchas veces la rehabilitación va a depender de pequeños y medianos inversores que buscan mejorar sus condiciones de vida y tienen acceso a un crédito para arreglar su casa o simplemente quieren hacer su pequeño negocio pero de una forma mucho más modesta, ¿no? que las grandes empresas que aquí no están no están aquí demasiado presentes en los procesos de regeneración como pueden estarlo en otros países. Bueno, el acceso a la tenencia, esto es una clave también para entender la importancia de lo residencial y el papel de lo residencial en la regeneración de barrios y sobre todo en el éxito que pueda tener la regeneración de barrios. Mm. Y aquí tenemos la idea esta de la estructura de la propiedad, ¿no? Y esto explica por qué en unos países tenemos más éxito o tienen más éxito con la regeneración, las intervenciones residenciales, en otras no. En unos se producen escenarios de transformación radical de los centros urbanos a través de la vivienda, en otros esa transformación es mucho más matizada y tiene elementos de integración de la población autóctona, de ese social mix que decíamos antes, etc. ¿no? ¿En qué consiste esto, la estructura de la propiedad? Bueno, pues pensad que una finca en cualquier centro histórico, de aquí, de allí y de
de cualquier sitio, en América Latina, en Europa, probablemente en Asia, en África, pues tiene una estructura específica de propiedad, que puede ser que una finca, como la que aparece en la foto, que es de los años 60 y más bien fea, pues pertenezca a una sola persona, que pertenezca a cada piso, pertenezca a un residente, o que todo el bloque pertenezca a una persona, o que, como ocurre en muchos casos, haya una enorme complejidad en torno a casi hasta saber quiénes son los propietarios, ¿no? De nuevo remito a ese documental, Barrios Bajos, en los que una parte de la problemática que se exhibe es esta, ¿no? Entonces, pensar que puede haber una finca, y esto es un ejemplo clásico en España, una finca que en los años 30 o en los años 20 o en los 1900 es propiedad de una familia, de una persona que la compró para invertir, un rentista, que como sabéis es el paradigma de la felicidad nacional, no trabajar, y ser rentista, o lo era, quiero creer que lo era, y ese edificio al cabo de 50 años o 60 años o 80 años se ha convertido en una propiedad que ha ido generando derechos a distintos herederos. A lo mejor algunos pisos se han vendido, pero a lo mejor el 60% es de una familia, que en realidad ahora son 40 o 50 personas que muchas ni siquiera se conocen o no tienen constancia de que la vivienda o está a su nombre o tiene derechos sobre ella. Esto, como podéis imaginar, genera unos desastres tremendos a la hora del mantenimiento de esas viviendas, que son en muchos casos de baja calidad y con un estado precario. Con lo cual, no es rentable alquilar, como propietario no es rentable alquilar porque te van a pagar mucho menos si son además bajas rentas, como sugiere Arnau. Muchas veces no hay quórum para hacer nada y la casa languidece. En otros casos, que es el caso este, de la calle Amparo 92, pues uno de los administradores, el administrador, en este caso su hija, aparentemente, digo aparentemente porque nos lo han contado los vecinos, pero también lo hemos visto en las escrituras y en el registro, se inscribió la propiedad a su nombre porque no está escrita a nombre de nadie y, bueno, pues poco a poco ha ido haciéndose con una parte de la propiedad y ha ido expulsando, o digamos ha ido despejando la casa de una forma bastante contundente, ¿no? Como explican los protagonistas. Esa estructura de la propiedad, pues como yo me centro en el alquiler, puede ser de propiedad o puede ser de esa vivienda social de la que hablamos. Arnaud está sugiriendo, está comentando, en barrios donde viven propietarios de baja renta, el problema principal es el económico, y en esos casos los créditos blandos o las ayudas públicas son la única vía, sin ninguna duda. Pero aún así eso genera desplazamientos y movimientos y limpiezas. Lo que pasa que, digamos, con menor intensidad, ¿no? En muchos casos, si uno, por ejemplo, es una persona que está alquilada, o incluso si es propietario pero tiene una pensión no contributiva, no puede hacer frente a un crédito en el que le toque pagar 12.000 euros para cambiar un ascensor o cambiar una cubierta. Y entonces, en ese caso, tiene que irse y tiene que vender. O tiene que ser realojado porque a veces las situaciones de precariedad son enormes, ¿no? Por la propia administración, ¿no? Luego hay otra dimensión de la propiedad que es muy importante y que se está convirtiendo en un protagonista en sitios como Madrid y definitivamente como Barcelona, en la que lo que es un problema serio, que son los usos turísticos desde la parte de los apartamentos turísticos, ¿no? Pisos en el centro que son alquilados diariamente o semanalmente a grupos de turistas generalmente low cost, que generan poco consumo pero generan importantes impactos en la calidad de vida de los vecinos, de los usuarios de los espacios públicos, etc., ¿no? Esto es un problema serio que empieza a multiplicarse en muchas ciudades, ¿no? Y luego, pues por supuesto, los hoteles que proliferan en los centros, ¿no? En Madrid, a la sombra o a la luz o a la amenaza, no sé cómo llamarlo, bueno, para mí la amenaza de las Olimpiadas, infinidad de edificios generalmente residenciales y de buena calidad se han transformado en hoteles de unas pocas cadenas. No me sé las cifras, pero a lo mejor han construido 40 o 50 hoteles en el centro de Madrid en muy pocos años, ¿no? Lo cual ha convertido en Madrid, eso supongo que hasta cierto punto es bueno para la ciudad, pero con cierta mesura, ha convertido a Madrid en un objeto del deseo turístico de muchísimos viajeros de clase media europea que vienen aquí a pasar fines de semana. Es decir, Madrid se ha puesto en el mapa, entre otras cosas, por el incremento dramático de las
plazas hoteleras. Bien. Esta es un poco mi última diapo. Me gustaría... ¿alguien me puede decir qué está pasando en el grado de ingeniería de la edificación? Yo no tengo noticias, lo lamento. Un pobre sociólogo, pero estoy seguro que alguien podría encontrar algo. Bien, ¿os animáis a hacer alguna aportación en estos últimos minutos? ¿Algún ejemplo interesante de aquí, de allá, de más allá? El otro día hablaba con Mario y también con el otro compañero mexicano. Hablamos de regeneración de centros en Latinoamérica y realmente había tipologías, o sea, problemáticas muy parecidas, donde también, bueno, pues quizá algunos de los impactos de la regeneración, que suele ser más vía mercado que otra cosa, pues conllevan unos cambios drásticos en los usos, una expulsión de, por ejemplo, comerciantes callejeros de zonas de mercados que de repente cobran un valor porque están en la ciudad colonial, ¿no? Eso yo creo que también ha ocurrido aquí, pero en menor grado o de otra manera, ¿no? Ese despeje, claro. Bueno, deciros también que cuando hablamos de estructura de la propiedad es muy interesante pensar en otros países donde las estructuras de la propiedad son radicalmente en la Comunidad de Madrid, la Oficina de Rehabilitación, bueno, voy a hablar un poquito de Europa, hay otros patrones de propiedad que hacen que la regeneración sea distinta. Entonces, insisto, países con parques de vivienda pública o vivienda social muy importantes en el centro, en los centros, Londres, etcétera, que en el caso de, por ejemplo, de Inglaterra o de Reino Unido lleva una temporada larga, estamos hablando casi de 20 años, de puesta a la venta de ese patrimonio inmobiliario que era inmenso y eso condiciona tanto la existencia del patrimonio inmobiliario como la puesta a la venta, la privatización del patrimonio inmobiliario público, es decir, de la vivienda pública, condiciona de manera clave la dimensión residencial de una intervención. Es decir, si esa vivienda social en el centro de Londres y se va a transformar en vivienda privada, aunque sean los propios residentes los que tienen acceso a ella, pues obviamente las condiciones de ese barrio, la imagen de ese barrio y muchas veces los precios de ese barrio se van a transformar. Hay otras estrategias, ¿no? Y además son muy interesantes y se están desarrollando en sitios como Holanda. Alguien hablaba antes del control de rentas. Pues fijaos, en Ámsterdam, en Holanda, hay una política que es muy interesante, que aquí yo creo que no se podría hacer porque todo lo que sea privado es casi intratable o intocable, pero que consiste en un sistema de alquiler de viviendas y de edificios en general. Tú puedes alquilar una fábrica si está alquilable, que lo que hacen es prevenir la ocupación, ¿no? Los squats. Entonces, bueno, yo también tengo mis opiniones favorables en muchos casos a esta actividad, a la ocupación. Me parece que es una actividad clave y se está demostrando en el centro de Madrid, en Barcelona, para mantener ciertas dinámicas comunitarias, asociativas, creativas, vivas y sobre todo también lanzar un mensaje claro de lucha contra la especulación. Entonces yo en ese sentido lo respeto muchísimo y la propia evolución del movimiento ha sido increíblemente positiva. Pero tengo que decir que la política que hay en Holanda para prever, porque las leyes holandesas, digamos de alguna forma, tienen un carácter más protector que aquí con las actividades de la ocupación. Entonces las leyes holandesas, que hace la ley hacia la trampa, ¿no? Desarrollan un producto, un producto de alquiler que es que a ti te alquilan la casa a un precio ridículo. Estoy hablando a lo mejor de 40 o 50 euros al mes y pues alquilar una casa de 5 pisos, una mansión que esté en un estado relativamente aceptable, un taller, etcétera, unos precios de risa, siempre y cuando esa propiedad, que a lo mejor está a la venta o está en lo que llamamos barbecho especulativo o algo así, no tiene por qué estar habitada. Entonces tú te metes ahí a un precio muy barato, estás preveniendo una ocupación que conllevaría un proceso muy complicado para la propiedad y de alguna forma estás protegiendo con un precio social, estás protegiendo a la propiedad de los ocupas. Es todo un poco paradójico y hasta cierto punto maquiavélico
Pero bueno, creo que es una opción interesante en una ciudad como Ámsterdam, donde los alquileres son muy caros y esto ofrece una opción residencial, sobre todo para estudiantes o parejas que necesiten tener mucha movilidad, porque la condición del precio es que en un mes te dicen que te tienes que ir y te tienes que ir, ¿no? Entonces hay un segmento de la población que tradicionalmente ha vivido en Ámsterdam, pero que ya no puede hacerlo porque el centro se ha convertido, se ha gentrificado, se ha convertido en un lugar excesivamente caro, que estudiantes y gente joven generalmente, que tienen en esta estrategia, digamos, residencial patrocinada de manera pública, pues una solución residencial interesante, ¿no? En otros países pues hay, por ejemplo, movimientos cooperativos muy fuertes, ¿no? Todos los housing corporations en Holanda, en Finlandia, en Suecia, etcétera, tienen un peso muy fuerte a la hora de definir las pautas residenciales, ¿no? Igual hay propietarios que se apuntan a la rehabilitación íntegra y luego alquilan el piso con un precio por las nubes. Con el emprendimiento se frena un poco ese fenómeno. Sí, sí, aunque supongo que puede estar empadronado cerca, si tienes la misma casa, sí, eso es un clásico, ¿no? Y mucha gente tiene sus casas en el centro y no viven ahí, ¿no? Como también plantea Jesús Leal, que se convierten en segundas residencias, es decir, gente que tiene un pisito, un apartamento en el centro, pero que vive fuera, en el campo incluso, y que en el mejor de los mundos, cuando viene a Madrid a estar con los amigos, a salir, tiene un sitio donde caerse, donde dormir. ¿Se podría provocar una gentrificación como estrategia de poner el valor del patrimonio según el proceso de rehabilitación y alquiler de manera temporal? Eso no lo sé porque, o sea, la parte de alquileres es una cuestión técnicamente muy compleja, que cada sistema jurídico puede así admitirlo o no. Yo creo que en España sería inviable hacer algo así. Bueno, puedes hacerlo con incentivos fiscales, pero no puedes hacerlo de manera obligatoria. Y se han intentado hacer con incentivos fiscales, es decir, bueno, si tú alquilas a determinado tipo de personas, si alquilas a determinados precios, nosotros te vamos a beneficiar con tus impuestos. Es un estímulo, no es una obligación. Eh, También, bueno, es decir, hay políticas en las que el ayuntamiento, la administración local te avala al el que alquile una casa, etcétera. Eso funciona más o menos y depende de la zona y depende del talante del ayuntamiento y depende también de un poco, yo creo, de la gente lo que busque y lo que se le ofrezca, ¿no? El public domain, ¿qué sería el public domain para ti, Anaka? Bueno, por ejemplo, sí, Arnau, la Barcelona, congelación de alquileres en 5 años, sí, sí, sí. El documento de Jesús está en el kit, sí. Es muy básico, ¿eh? No va mucho más allá de lo que os he contado, pero sí está ahí y además os dará pistas para seguirle porque es un tipo fantástico y además una persona estupenda. Sí, de hecho algunos de mis estudiantes me comentaban cómo las rentas antiguas se congelan, pero al descongelarse la gente automáticamente es expelida por el propietario de la casa y se gentrifica y eso está pasando en Barceloneta. Pero es una medida interesante, sin duda y es una medida, bueno, un incentivo a la cooperación, por así decirlo, y eso me parece importante. El espacio público, el public domain es el espacio público, sí. ¿Quién tiene derecho a actuar? Eso también depende mucho de legislaciones nacionales, etcétera, ¿no? A lo mejor ahora se defiende al procomún, pues no, porque no entiende nadie esto. Domenico es una persona muy avanzada a su tiempo y utiliza palabras que ya oiremos todos en un tiempo, espero que corto. Eh, bueno, yo no he hablado mucho del espacio público porque ya hablamos el otro día. Yo creo que este tipo de regulaciones, de intervenciones, si hablamos de espacio público, se deben sobre todo bueno, tiene que haber voluntad política, tiene que haber alguien que haga esto desde abajo, por así decirlo, y por supuesto tiene que haber una disponibilidad, un espacio que ocupar y unas ganas de hacerlo, ¿no? De ocupar o de apropiar o de usar, ¿no? Eh, yo no quería, bueno, yo creo que ya es lo que quería deciros hoy, contaros hoy. Simplemente si puedo hacer un pequeño anuncio.
Este domingo en la Plaza de Cabestreros, que está en Lavapiés, hay un desayuno de estos colectivos, un desayuno de los que he puesto como ejemplo en otra semana, otras sesiones de nuevos activismos urbanos. Hay una plaza también rehabilitada muy interesante que parece un cementerio, porque los bancos que han puesto son como túmulos. Es el domingo, me parece que a las 11, a las 11:30, miradlo. O no lo miréis, plantaros allí directamente, porque seguro vais a encontrar un montón de gente interesante de todo tipo, ¿no? Plaza de Cabestreros, está en Lavapiés, Metro It's Tirso, los 20 que estáis en Madrid, hours. los que estáis fuera de Madrid tendréis que venir en otros medios, pero el Metro Tirso es el mismo, o Metro Lavapiés, desayuno dominguero al sol en Lavapiés con su aperitivo, es de los placeres que nos da la vida más. Y sobre todo que es un ejemplo interesantísimo para entender muchas cosas de este curso. Así que, bueno, pues... vale, Dominico, gracias. Yo lo que quiero es despedirme de vosotros hasta la semana que viene. De nuevo agradeceros vuestra paciencia infinita. La semana que viene todavía hay clase. Luego tenemos la Semana Santa, que la vamos a aprovechar todos mucho. Recordad que las tutorías tienen un ritmo, son 4. La mayoría de vosotros ha hecho una y no ha hecho todavía la segunda. Solo 2 personas han hecho la segunda, o 3 personas. Otras ni siquiera eso. Bueno, os invito a que la utilicéis porque realmente creo que es una buena experiencia, como su nombre indica, y que os puede ser de mucha utilidad. Yo creo que los compañeros con los que estamos trabajando en red, es importante el trabajo que están haciendo y creo que se están sacándole buen partido a esto y os animo a que lo hagáis. Os animo a que participéis en el blog y pongáis vuestras semillitas diversas y os animo a que trabajéis en vuestros proyectos, los que estáis en ello, para en la 4ª sesión ya tener un producto que se va a presentar, que lo vamos a hablar juntos y luego en la última sesión voy a ir presentando y un poco haciendo un repaso o una reflexión final sobre todo lo que hemos visto con los trabajos que habéis ido haciendo, que creo que los que están planteados ahora son interesantísimos y muy, muy relevantes para el tema de este curso. Así que, bueno, pues aquí nos separamos y muchas gracias y hasta la semana que viene.